Pues Dios bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios bendiga, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios por estar reunidos en la casa del Señor. Amén. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Dice, hermanos, de que debemos de reconocer, hermanos, que hay cosas que nos hacen falta cambiar en nuestra vida. ¿O hay alguien aquí que sea perfecto, hermanos? Hermanos, levante la mano, levante las alas, hermanos. Alguien que ya sea perfecto, que levante las alas. ¿Verdad, hermanos? Que hay cosas que necesitamos cambiar. Pero fíjese, hermano, de que si usted tiene alguna herida en un pie o en cualquier parte de su cuerpo, y si usted no le pone importancia a esa herida, si usted no la limpia, usted no le echa, ¿qué hay que echarle? Vamos a ver, ahora mismo la señora que está enfermera. Hay que echarle alcohol, hay que lavar, hay que limpiar para que no se infecte. Si nosotros no le ponemos importancia, hermanos, a eso que está malo, hermanos, siempre va a seguir ahí, ¿o no? Se va a infectar, hermanos, y hasta se va a hacer más grave. Entonces, hermanos, hay cosas en nuestra vida como cristianos que debemos de aprender, debemos de entender que necesitamos cambiar en nuestra vida. ¿Amén? ¿Quién necesita cambiar algo en su vida? ¿Amén? Y hoy vamos a poner el dedo en la llaga. Vamos a ver usted que es pino, ¿verdad? Que usted que es bien inteligente. Aquí, ¿qué cree usted que esa imagen quiere entender algo? ¿No? Mentira. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la mentira. Amén. Vamos a ver cuántos aquí dicen mentiras. Pero ¿saben cuál es el problema? De que reconocemos que decimos mentira, pero no tratamos la manera de cambiar, hermanos. Fíjense que hay quienes dicen, no, es que solo es una mentirita blanca. Les pregunto, ¿una mentira pequeña es igual a una mentira grande o es lo mismo? ¿Es lo mismo robar un quetzal que robar 100 quetzales? ¿Es robar o no? No importa, hermanos, de qué tamaño sea la mentira que nosotros digamos, si nosotros la decimos, estamos, hermanos, estamos pecando. Y hermanos, yo decidí hablar sobre eso porque me doy cuenta. Fíjense que muchas veces nos damos cuenta más de los errores de los demás, ¿verdad? ¿Ustedes se dan cuenta? Nos damos cuenta más de los errores de los demás que de los de nosotros, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta, hermanos, de que la mayoría de personas que somos cristianos mentimos, hermanos, indiscriminadamente. Mentimos y decimos mentiras, hermanos, y como que y no pasa nada. Decimos las mentiras así tan normales, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros le pongamos importancia a eso. Amén. Mire que dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos
perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Dice la Biblia, hermano, que no nos pintamos los unos a nosotros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, la pregunta es, hermanos, si nosotros ya hemos aceptado a Cristo, si nosotros ya, dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva criatura es. Entonces, hermanos, ¿por qué seguimos mintiendo, hermanos, y no nos importa? ¿Por qué seguimos actuando con nuestra vieja naturaleza? Miren que dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿A quién debemos de parecernos, hermanos? Y fíjense que Cristo es verdad. Fíjense, hermanos, que allá en el cielo el Señor quiere gente mentirosa. El Señor allá en el cielo va a gente que diga mentiras. ¿A usted le gustaría tener de vecino a alguien que sea mentiroso? Si usted tuviera su apartamento ahí en su casa, lo va a tirar, ¿le gustaría alguien mentiroso? Que le dijera, mire, se le murió mi abuelita y no le pudo pagar. Y puras mentiras, ¿no? O fíjese que, pero dice la Biblia que debemos de parecernos, se parecen más a Él. Amén. Entonces, hermanos, debemos de ir dejando todo eso. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Conocemos a Dios, hermanos? Entonces no podemos vivir como los que no conocen a Dios. Ellos mienten, hermanos, y dicen mentiras, y las mentiras las tienen en la punta de la lengua, pero ellos no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente, ¿qué? Confundidos. Mire, tiene la mente llena de oscuridad. ¿Por qué que una persona que no tiene a Cristo dice que tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él? Entonces, hermanos, estas son las personas que no conocen a Dios. Entonces dice que nosotros ya no debemos de vivir como los que no conocen a Dios. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Saben que cuando nosotros dejamos de buscar de Dios, endurecemos nuestro corazón? Y dice que se caracteriza, ¿qué es lo que se caracteriza? La conciencia, que la palabra no se me venía. Yo iba a decir el corazón. Se caracteriza la conciencia, hermanos, y entonces ya pecamos, ya hacemos las cosas sin ningún, o sea, no sentimos cuando decimos la mentira, ¿verdad? Entonces dice, porque van lejos de la vida que Dios ofrece.
Y dice que tienen la mente, dice, han perdido. Miren, hermanos, ¿qué pasa cuando alguien se aleja de Dios? ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien se aleja de Dios? Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Dice la Biblia, le dice el versículo anterior, que nosotros debemos de parecernos cada día más a Él como Él es. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de Cristo? Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Miren, hermanos, la verdad procede de Él no proceden las mentiras. Por eso es que debemos de parecernos a Él. Y entonces en el versículo 22 del verso dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, hermanos, toda esta vieja naturaleza, hermanos, de nosotros tiene que desaparecer. Por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros dejemos todas esas cosas que están estorbando nuestra vida. ¿Bien? Dice que debemos dejar toda nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra antigua manera de vivir. No podemos seguir viviendo, hermanos, como que no conocemos a Dios. Mire, en cambio, dejen que el Espíritu me renueve los pensamientos y las actitudes. Dice la Biblia que el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Hermanos, el Espíritu quiere renovarnos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, pero ¿saben qué? Nosotros no queremos, nosotros no dejamos que el Señor nos cambie, que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, hermanos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, si nosotros le dejamos actuar en nuestra vida, Él va a poner la nueva naturaleza en nosotros. ¿Saben que cuando nosotros digamos una mentira, el Espíritu Santo nos va a devaluir nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que tenemos que utilizar nuestra conciencia. Cuando una persona está cauterizada su conciencia, ella no siente, hermanos, cuando peca, le da igual. Pero, hermanos, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo dice, en cambio, dejen que el Espíritu Santo renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a ser la semejanza de Dios. Estamos llamados a ser iguales a Cristo, el ejemplo que Él nos dio. Dice que Él es justo y Él es santo, y en el versículo anterior decía que Él es la verdad.
Entonces, mire, el apóstol Pablo dice en el versículo 21, así que dejen de decir mentiras. Mira, su hermano, hermano, deje de decir mentiras. Hermano, dígale a su hermano, o dígale, dejemos, dejemos de decir mentiras. No podemos seguir diciendo mentiras. Mire, digamos siempre que la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así es de que dejen de decir mentiras. Amén. Propóngase, hermanos, el día de hoy. Dígale al Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, Señor, redarguye mi corazón cuando yo vaya a decir alguna mentira. Y cuente cuántas mentiras va a decir en el día. O empiece de mañana temprano. Vamos a ver cuántas mentiras. Y si usted vive a la par, está a la par de su esposa, de su esposo, dígale, está haciendo mentiras. Ya lleva su, cuénteselas. Amén. Dice, hermano, es bien fácil mentir. Yo he escuchado a los que tienen, a algunos que tienen negocios, algunos que tienen panadería. Dice, mire, disculpe, ya está mi pedido. Fíjese que todavía no, porque capaz de fíjese que se me fue el gas. Y no, hermano, no se me fue el gas, sino que me agarró el sueño. Hermanos, no pudieron decir mentiras, tan fácil que es mentir. Los que tienen que ganar algo que quieren algún pedido, me van a mentiras. Mire, ya está mi pedido. Fíjese que se le descompuso la máquina. Fíjese, hermanos, y tan, ¿verdad que tan fácil que es mentir? Fíjese que, ¿verdad? Y muchas veces no es por eso, ¿verdad? O le dicen a la señora Rubén, mire, hermano, mire, don Rubén ya nos trae las mangueras. Fíjese que ya voy de camino y está sentado en el sillón. Todavía está sentado en el sillón y dice, fíjese que ya voy de camino, ya voy llegando, y todavía está sentado en el sillón. ¿Verdad que tiene fácil mentir, no? O a veces esta mentirita la mañana, hermanos, ¿verdad? O le dice que había ganado, ya sabe, no, es que nos atrasamos de trabajo, ya no había pasado a quitarle y comprarnos unas pizzas solo para él, ¿no? Que a las 6 van a salir. ¿No, hermanos? O los que van a estudiar, ¿verdad? Qué fácil es mentir. ¿Por qué? Dice que la tarea, ¿verdad? ¿Por qué no la dice la tarea? Es eso, no había internet. No pude hacer mi tarea porque no hubo luz. ¿Verdad? Es fácil, no es fácil mentir. Entonces dice en el libro de Efesios, digamos siempre la verdad. Hermanos, digamos siempre la verdad. Y saben que cuando nosotros decimos la verdad, Dios se agrada de nosotros. Es muy importante, hermanos, que digamos siempre la verdad. Amén.
Entonces el Señor dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, en su caso, usted le puede decir a sus hijos, sean imitadores de mí, que yo no tengo mentiras. Pero cuando llega por ahora dicen, sí, que no soy. ¿Verdad? Y hermanos, y a sus hijos les están enseñando a hacer mentiras. Y el Señor dice, mire que dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Hermanos, dice que si nosotros, si permanecemos en Él, debemos de vivir como Él anduvo. Amén. En Él no se halló mentira. Él siempre habló con la verdad. Mire, hermanos, encontré este salmo. Dice, vengan hijos míos, escúchenme y déjenme que les enseñe el temor del Señor. ¿Ustedes saben cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y miren, el salmista dice, vengan hijos, les voy a enseñar el temor del Señor. Desean una larga vida, desean una larga y próspera vida. ¿Cuántos desean una larga y próspera vida? Ustedes han leído el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Para que sea de larga vida. Pero miren, también para que seamos de larga vida. Desean larga vida, desean larga y próspera vida. Pues cuidado con la lengua. Hermanos, si usted no prospera, o se siente que no ha prosperado, ¿no cree que posiblemente dice demasiadas mentiras? Tal vez son a sus padres, pero es mentiroso. Pero dice, decía larga y próspera vida, pues cuidado con la lengua, no mientan. Si queremos una larga vida, hermanos, y vida próspera, ser prósperos, dice, no mintamos. Amén. Cuando en su casa lea todo el Salmo 34, no lo puedo poner todo, pero yo lo leí todo y está muy bonito el Salmo 34. Porque los ojos del Señor observan detenidamente a los que viven como se debe. Miren, y sus oídos están contra los que hacen el mal cuando claman a Él. Y en el versículo anterior, ¿qué estaba diciendo? No mientan. Y dice que sus oídos están contra los que hacen el mal, o sea, contra los que mienten. El Señor, hermano, esconde sus oídos de los que mienten, de los mentirosos. Cuando claman a Él, si nosotros somos mentirosos, cuando clamamos a Él, dice que Él no nos va a escuchar. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de Elí, hermanos. Qué tremendo. Dice que Él ha resuelto, hablando de los mentirosos, borrar de la tierra hasta el recuerdo de ellos. Entonces, hermanos, pongamos importancia a esto.
que es muy importante. No podemos decir mentiras, no podemos mentir, porque el Señor no nos va a escuchar, hermanos, cuando clamemos a Él. Entonces, hermanos, ¿por qué no debemos de decir mentiras? El Señor no nos va a escuchar, hermanos. Dice que no vamos a hacer de larga vida y no vamos a ser prósperos en esta vida. Pero miren, vamos a ver, hermanos, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos son hijos de Dios, hermanos? Pero miren qué dice la Biblia. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Dice, no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces, hermanos, ¿queremos ser hijos de Dios o hijos del diablo? Si decimos, dice que Él miente desde el principio. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Eva, eso es mentira lo que Dios ha dicho? Ustedes no van a morir, ustedes van a ser dioses y van a ser igual que Él. Desde el principio, hermanos, el diablo es mentiroso. Entonces, hermanos, si nosotros mentimos, no estamos siendo hijos de Dios. Amén. Y si queremos ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que hablar la verdad. Dice que no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. Mire Proverbios capítulo 6, versículo 12 y 13 dice, hay gente mala, mire hermano, hay gente mala y que no tiene vergüenza, que anda contando mentiras para engañar a los otros, guía el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Vamos a ver ustedes, yo me quedé con la duda, ¿cómo se hace señas con los pies? Ayúdenme ustedes. Pues señalamos, ¿verdad? Así como la imagen decía, yo no fui, o estaba la imagen ahí, o señalamos a las personas. Guiñan locos. Y hacen señas con los pies. Amén. Entonces, hermanos, la gente que anda contando mentiras, ¿qué dice que es? Sin vergüenza. Gente mala que anda contando mentiras para engañar a los otros. Amén, hermanos. No podemos hablar, decir mentiras, no podemos hablar contando mentiras. Dice, esa gente solo piensa en hacer lo malo y siempre andan provocando pleitos. Hermanos, hay quienes, hermanos, que solo andan contando mentiras, dice que burlaba de la vida de las señoras, digo algo de usted. Hermanos, son mentiras. Y dice que anda provocando pleitos.
por eso la desgracia vendrá sobre ellos, hermanos, de verdad. Miren qué va a venir sobre esas personas que hayan contado mentiras. La desgracia vendrá sobre ellos de repente, cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. ¿Alguna vez se han dado mentiras de usted? ¿Verdad? ¿Alguna vez han hablado a su hermano diciendo mentiras? Pero mire lo que le espera a esa persona. Usted no se preocupe, usted no tiene que ni siquiera mover un solo dedo. Porque el Señor dice, la desgracia vendrá sobre ellos de repente, cuando menos lo esperan, serán destruidos. Y hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice, hay 6 clases de gente, y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Mire, ¿qué dice el Señor? Hay 6 clases de personas que el Señor no puede soportar, que no soporta. La gente orgullosa. Dios no la soporta. Dios no soporta a la gente orgullosa. La gente violenta. La gente, ¿qué? Mentirosa. Dios no la soporta. La gente malvada. La gente ansiosa de hacer lo malo. Miren, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Pero miren, esa es una versión que vamos a ver la otra. 6 cosas buenas que vale, aún 7 abominan su alma. En primer lugar dice la Reina Valera los ojos antiguos, y en la otra versión dice que eran los orgullosos, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy importante. Ustedes van a dándose cuenta. Son 7 cosas, decía. Segundo, la lengua mentirosa. Esas son de las cosas que Dios aborrece. Oiga, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. Imagínense, hermanos, que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Ustedes han escuchado a quienes están descuartizando personas, ¿verdad? ¿No han escuchado ustedes que dicen que se cortó una cabeza por aquí, una mano por allá, el cuerpo por allá? ¿Verdad, hermanos? Qué terrible esa gente. Derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos a hacer lo malo. Número 6. El testigo falso que habla mentiras. Y número 7 dice el que siembra discordia entre hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es que alguien siembra una discordia entre hermanos? ¿Cómo es que alguien siembra discordia entre hermanos? ¿Sabe cómo lo hacen? Diciendo mentiras. Hablando mal de la persona, diciendo los fines de que su hermano, en la otra versión decía familiar, ¿verdad? Entre familias, que entre hermanos puede ser en la iglesia también, ¿verdad? Miren, esas son las 7 cosas que Dios aborrece. El que siembra discordia entre hermanos.
testigo falso que habla mentiras. Miren, ya van 2, miren que eran 7. Hablamos de la última, la número 7 y la número 6, que es el testigo falso que habla mentiras. Hay quienes se atreven, hermanos, a hablar en contra de alguien y de aún en un juicio ser testigos o enfrente de la persona, hablar mentiras, hermano. ¿Cuántas cosas aborrece el Señor, hermano? 7. Mira la número 7. Está hablando de la mentira. La número, el testigo falso que habla mentiras. Y la número 2, la lengua mentirosa. Miren, hermanos, 3 veces menciona la palabra mentira entre las 7 cosas que Dios aborrece. Mire, está por encima, una persona mentirosa está por encima de una persona que mata a sangre, perdón, vamos a ver, la que derrama sangre inocente. Miren, hermanos, una persona que descuartiza a otra persona, que derrama sangre inocente, pero dice que Dios aborrece 3 veces más a alguien mentiroso. Porque 3 veces lo incluye aquí. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros no debemos de decir mentiras. Porque Dios aborrece la mentira. La lengua mentirosa. Miren, el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Por lo general, como les digo, siempre cuando alguien va a sembrar discordia con alguien, lo dice con mentiras. Entonces, hermanos, esas son las cosas. Dios aborrece 3 veces la mentira, 3 veces la menciona, muchísimo más, hermanos, que alguien que le decía yo, que mata a alguien, que lo descuartiza. Lo menciona solo una vez, pero de los 22 son las 3 veces que Dios aborrece. Entonces dice, hermanos, ya para terminar, Colosenses capítulo 3, versículo 4 y 5, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, miren, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él se manifieste en nosotros, hermanos, cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo, hermanos, haga la obra en nosotros, cuando nosotros, hermanos, le damos importancia a esto, a no decir mentiras, hermanos, debemos de proponernos no decir ninguna mentira. Seré manifestado con Él en gloria. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hermanos, el que robaba ya no roba más. El que decía mentiras ya no diga mentiras. Así andábamos nosotros. Pero hermanos, ahora, hermanos, dicen que no debemos dejar nuestra vieja naturaleza y dejar que el Espíritu Santo, hermanos, transforme nuestra vida. Amén. Dice, vosotros anduvisteis en ellas, en otro tiempo cuando vivíais. Y
Y el versículo 8 dice: pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Miren, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, hermanos, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir dejando todas esas cosas, hermanos, para que nosotros podamos tener la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Decían que debemos de parecernos así como Él es. ¿Y Él es qué? La verdad. Él no es mentiroso, hermanos. Versículo 10: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos de revestirnos, hermanos, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hermanos, tenemos que irnos renovando cada día más. Tenemos que poner importancia a esto, hermano. Si nosotros no le ponemos importancia, les ponía el ejemplo de la vida. Si usted no le pone importancia a esa vida, si usted no le pone importancia a ese pecado, lo va a seguir cometiendo siempre, o lo vamos a seguir cometiendo siempre. ¿Por qué? Porque no le ponemos importancia, que lo dejamos que siga creciendo, en nuestra vida. Y hermano, hasta que llega a progresar de la conciencia, y ya nos sentimos después, decimos mentiras, hermanos, como que tan fácil, en la punta de la lengua tenemos las mentiras. Pero dice la Biblia, hermanos, que el padre de las mentiras, ¿quién es? Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ir dejando todo eso. Amén. Dice este versículo que debemos irnos renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. ¿Por qué? Porque debemos parecernos como Él es. Amén. Entonces, hermanos, debemos de poner importancia a eso. Si somos hijos de Dios, hermanos, y Él es la verdad, debemos de ser como Él es. Amén. Entonces, le digo, la prueba del día de mañana, o dígale: Señor, enseña, redarguye mi corazón cuando yo vaya a hacer alguna mentira, ¿verdad? Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él nos hace sentir, hermanos, cuando nosotros decimos algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros decimos una mentira, lo sentimos, como si cada le decimos: Señor, perdona, ayuda a no decir mentiras. Amén. Porque esas son, dicen, 3 veces la menciona de las 7 cosas que Dios aborrece. Imagínense, por encima de que mata gente. Amén. Muchas personas, cuando a alguien le roban algo, hermanos, hasta lo linchan, hermano, y le hacen un montón de cosas. Hasta lo matan, le prenden el fuego. Pero, hermanos, para el Señor es peor alguien que dice mentiras, porque Él es verdad. Amén. Así es que le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Inclinamos nuestro